Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Soy el profe Marcelo y esto es Introducción a los Videojuegos. Y ya perdí la cuenta, no me acuerdo en qué clase estamos. Seguimos sin plataforma por el momento, pero bueno, vamos a seguir avanzando con el tema. Acá veo, están saludando por el chat, sí. Bueno, sí, me siento mucho mejor, gracias. Todavía me falta recuperarme un poco, no estoy al 100% como podrán notar. Así que, ¿qué dice? Vengo de un parcial y saqué 80. Bien, bien, bien. Bien, Viviana, buenas tardes, buenas tardes. Lindo. A ver, ponemos un saludo acá. Este, sale acá un mensaje. Chat de la reunión, el chat de grupo. ¿Y esto? Bueno, este, mm, les comentaba, a ver. Por el momento seguimos sin plataforma en la Upateco, pero vamos a ver un temita, que es un temita que a mí me gusta mucho en lo particular y creo que marca la tendencia hacia dónde van los videojuegos y cómo va a ser el futuro de los videojuegos. La clase se titula Otras tendencias y acá hay esta persona, que vamos a ver un poquito del video de esta chica que está muy bien hecho, esta charla TED. Ella se llama, ¿cómo era? A María Luján Olton, y habla de por qué son obras de arte los videojuegos. Yo les venía mencionando en clases anteriores que hay un debate muy interesante, muy serio a nivel global, entre varias instituciones, hablemos de universidades, hablemos de centros de investigación, personalidades que desarrollan videojuegos, en los cuales cada vez está más fuerte esta idea eh, de reconocer a los videojuegos como el décimo arte. Mira, yo pensaba que en el octavo. ¿Por qué décimo? O sea, hasta el séptimo arte del cine. Me perdí el 8 y el 9. ¿Cuáles son Pensaba que los videojuegos eran el octavo. Bueno, ya veremos. Pero la cuestión es que los videojuegos tienden a ser considerados obras de artes y esto viene respaldado sobre todo por dos, ¿cómo sería? Veredictos que se dieron en dos juicios, uno en Europa y otro en Estados Unidos, acerca justamente de cuestiones relacionadas con los videojuegos, y en ambos se dictamina que los videojuegos son obras de artes. Tienen derechos de autor, propiedad intelectual, los creadores gozan de esos derechos, y eso no es poca cosa. Eso es un reconocimiento a una industria que tal vez nació como siendo la industria del entretenimiento, es para pasar el ratito, es un ratito nada más, y no, hoy los videojuegos uno puede sumergirse horas y horas, días, semanas, meses en un videojuego, tratando de descubrir una historia o de hacer una historia o de llegar hasta el final de una historia. Cada uno con diferentes motivos, porque lo atrapan diferentes cuestiones del videojuego, quizás la mecánica, quizás lo visual, quizás el sonido, quizás el arte, quizás la historia, quizás todo eso, quizás algo más todavía, porque como dice el principio holístico, el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿sí? Acá no es que si sumamos uno más 3 más 4 y obtenemos 8, no, obtenemos algo más, algo distinto. Bien, vamos a compartir un poquito primero el documento de la clase. Acá está. A ver, se lo voy a compartir porque como no tenemos plataforma, uy, a ver, denme un minuto. Ay, voy a tener que cerrar. Bueno, siempre me pasa esto. Tengo que cerrar todas las ventanas. No sé por qué. A ver si puedo no cerrar. Ahí está. Acá está. A ver, chat. Acá está el chat. Y ahí les voy a compartir la clase de hoy. Epa, ahí está.
Ahí está. Ahí Maxi compartió, dice, octavo arte, la fotografía. Antes que el cine, aunque a veces incluye como parte del cine. Historietas, cómic o arte digital. Y el noveno arte, bueno, pero es un número en definitiva. Nos centremos. A ver, empecemos a ver el tema de la clase de hoy. Vamos a ver algunas cuestiones de por qué hay gente que propone que los videojuegos son una obra de arte, el uso de la inteligencia artificial para hacer videojuegos y bueno, y algunos otros puntos. Considerar que un videojuego es una obra de arte todavía es un debate donde vamos a encontrar tanto ahí está entrando gente, ¿a dónde está el admitir? Aquí está, admitir todo, donde vamos a encontrar gente que está a favor como en contra. ¿Están viendo el documento? Perdón. No, profe. Ahí están viendo el documento, los videojuegos como obras de arte. Ahí Ahora sí. sí, profe. Ahí está. Sí, me parece que había quedado por ahí medio tildado. Yo quedé medio tildado. Bueno. Eh, el noveno sería cómic, pero los cómics están antes del cine. Eh, bueno, sigamos con el tema. En definitiva son números, ya después indagamos un poquito al final. Debemos pues, ver cuáles son el octavo y el noveno, porque la verdad que me quedé ahí. Yo me quedé en el séptimo arte del cine. Y digo, bueno, será el octavo. Gracias, Agustín. Gracias. Bueno, entonces, vamos a encontrar tanto voces a favor como en contra, obviamente. Pero indiscutiblemente cada vez se reconoce más que para crear para crear y desarrollar un videojuego se necesita agregar valor artístico, se necesita hacer uso de la creatividad. Eso es algo innegable. En la actualidad, no solamente los artistas que trabajan en los videojuegos exponen sus ideas al respecto. Recordemos que para hacer un videojuego necesitamos múltiples roles, múltiples competencias, múltiples disciplinas. A grandes rasgos podemos decir que hay una parte artística y que hay una parte técnica. En la parte artística, por supuesto, tenemos todo lo que es el arte visual y el arte auditivo. Y también la historia, no nos olvidemos de la escritura, ¿sí? Dentro de lo auditivo, bueno, los efectos especiales, la música, que podemos usar música que ya está hecha, o si tenemos la suerte de tener un compositor o músicos que interpreten música, o el compositor que componga una música específica para el videojuego, también es otro punto relevante. Y en la parte técnica está lo que es programación, que también tiene mucho de creativo, y la buena programación también tiene mucho de artístico. Hay una tendencia ahora que está en la programación orientada a objetos que es de beauty code, el código hermoso, de codificar en forma hermosa. Ya no es solamente, no solamente se trata de codificar de forma eficiente, sino también de forma hermosa, donde se dan unas pautas para reconocer lo que es un código bello. Pero bueno, sigamos con los videojuegos. No solamente los artistas que trabajan en los videojuegos exponen su idea eh, de por qué los videojuegos tienen que ser considerados obras de artes, sino que también este tema está siendo debatido y desarrollado por muchos investigadores en diversas ramas, como sociólogos, críticos, los educadores reconocen cada vez más el impacto de los videojuegos en la educación, y es un tema que toma cada vez más relevancia y se lo trata en serio. Hay varios museos importantes que tienen una parte dedicada a los videojuegos. Bueno, acá se exponen algunas de las razones de las diversas eh, que se presentan para eh, proponer o para considerar a los videojuegos como obras de arte. La primera, la expresión creativa. Al igual que en otras formas de arte, como la escultura, la pintura, la música, la literatura, los videojuegos son productos de la creatividad humana. Desde la narrativa hasta el diseño visual,
la música, la jugabilidad, el gameplay, el famoso gameplay. La verdad que siempre estamos buscando un gameplay que sea inmersivo, que atrape al jugador, que sea práctico. Los desarrolladores de videojuegos utilizan una variedad de elementos artísticos para crear experiencias únicas y expresar sus ideas y lo que hay dentro de su imaginación para transmitir eso. Diseño visual y estético. Los videojuegos cuentan con una amplia gama de estilos visuales. Podemos tener un estilo muy a lo cartoon, que serían los estilos estilizados que le llaman, o un estilo fotorrealista, o un estilo pixelado, o no sé, un estilo tenebroso, un estilo dark, un estilo de horror. Bueno, hay muchos estilos visuales, hay diversas taxonomías o formas de clasificarlos. Por ejemplo, acá abajo estamos viendo una interpretación de lo que sería la última cena con Mario Bros. Y algunos otros personajes que están alrededor de él. Así que más o menos en la mesa, ahí, y si se fijan más o menos, si comparan la última cena de Leonardo, van a ver que hay muchos paralelismos acá. Bueno, diseño visual y estético. Decíamos que tienen una amplia gama de estilos visuales y de diseños artísticos. ¿Se me escucha bien, chicos? Por ahí yo todavía me siento rara la voz. ¿Se me escucha claro? Sí, ¿Entienden lo profe. que... Sí, se Ah, escucha. buenísimo. No, no estoy hablando muy alto porque todavía me cuesta, pero bueno, eso. Bien. Algunos juegos, dice, ofrecen gráficos impresionantes y detallados, mientras que otros optan por un estilo más abstracto o estilizado. Ya vamos a ver un ejemplo de esto cuando veamos el video de esta chica, eh, porque a veces no es necesario hacer un estilo fotorrealista para transmitir algo, quizás con un estilo más abstracto. Por eso es interesante estudiar arte. Por ejemplo, Picasso, lo que él trataba de transmitir cuando hacía sus juegos, sus juegos, escuchame, sus cuadros, es que yo siempre los vi como juegos a lo, bueno, de Picasso, porque cuando entendí lo que él quería hacer, Picasso juega mucho con la perspectiva. Entonces, en un mismo cuadro te pone diferentes perspectivas. Y si vos haces el ejercicio de entender las distintas perspectivas, ves que lo que está haciendo Picasso es genial realmente. Es impresionante. Bueno, Kandinsky es otro que me gusta, el ruso, que también es muy abstracto. Y Kandinsky usa mucho líneas simples, usa rectas, curvas. O Mondrian, si ustedes ven Mondrian, a ver, veamos un poquito de arte porque por eso le estoy hablando y no ven. A ver, a ver, vamos a ver un poquito, a ver, acá. Epa, ahí está. Bueno, ahora estoy con el navegador. Por ejemplo, cuando ustedes ven las obras de Picasso, por ejemplo, a ver cómo era, la Femme Cis, por ejemplo, en esa composición, dice, pero está mal dibujado. No, ha combinado dos perspectivas diferentes. Y si uno entiende la combinación de esas dos perspectivas, entonces puede ver que en realidad lo que se está mostrando como deforme no es deforme, sino que lo está viendo desde otro punto de vista. Eh, y la combinación de colores que utiliza es impresionante. Eh, por ejemplo, el otro que yo le decía era Kandinsky. Kandinsky hace este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, bueno, y esto ya es arte más abstracto todavía. Lo de Picasso había una cierta figuración, representación todavía de las personas. Y acá simplemente Kandinsky lo que hace es representar ideas. Bueno, por ejemplo, lo que hacía Klimt es el del beso.
Epa, no, este cuadro. En este cuadro, El beso, el autor, ¿qué es lo que hace? Fíjense que hay mucho dorado. Bueno, él pegó láminas de oro, porque el único dorado que le convencía era el oro. Este es un cuadro, creo que es grande. Uh, no está lo que... Donde él pega láminas de oro en el cuadro. Y bueno, y después yendo a la parte de los sueños, lo que está es el español, ¿cómo es que se llamaba? El de Dalí. Bueno, que este cuadro es genial. Remembranza, ¿cómo es? Remembranza del tiempo, algo así. Bueno, él juega mucho con el inconsciente, estos relojes que se derriten, estas imágenes que tienen mucho que ver con el sueño, con el inconsciente, y que pegan mucho. Bueno, a esta imaginación, imaginen llevar a esto a algo interactivo. He visto alguna vez un juego que usaba estas imágenes de los relojes que se derriten, que parecería que van pasando de una manera totalmente distinta. Eh, Fíjense las representaciones que hace. eh, Hay que imaginarse todo este tipo de cosas. Quiso hacer una película hablando de la cuarta dimensión, Dalí. Se había puesto a estudiar con unos matemáticos y había visto el tema de hacer el cubo en la cuarta dimensión y se había enfrascado mucho en eso. E intentó hacer una película con Disney y no la terminaron. Pero bueno, este arte visual, que como vieron hay diferentes, vimos eh, Klimt, Kandinsky, que son diversas formas de interpretar y de dibujar. Acá, aparte de la pintura, usa oro. Eh, bueno, Kandinsky, que es totalmente abstracto. Mondrian, por ejemplo, si ustedes lo ven en el español, Mondrian, él es el que hace este tipo de obras. Y uno dice, pero yo hago eso. Sí, pero hay que hacer una composición. Hay que tomar la intención de esto. Y esto se puede utilizar en los videojuegos. Hay un teorema en álgebra que se llama el teorema de los cuatro colores, que para representar un mapa con regiones todas continuas, y en ese mapa obviamente hay naciones, hay países, solamente se necesitan cuatro colores para que no se solapen, para que no haya dos colores juntos pegados. Y por ejemplo acá está haciendo, fíjense, una representación exquisita de eso. Bueno, hay que entender, hay que hacer un ejercicio intelectual para entender muchas de estas representaciones. Y aparte, bueno, llevar todo esto a una obra interactiva como son los videojuegos. Volvamos al documento. Entonces, el diseño visual de un videojuego puede ser tan impactante y tan significativo como lo es una película, como lo es una pintura, como lo es una escultura o como es un edificio arquitectónico. Recordemos, hay edificios que tienen también, cuando uno los ve, son espectaculares. Estas torres las torres más altas, las torres Petronas, que fueron diseñadas por un arquitecto argentino, que en su momento fueron las torres más altas, ahora ya no son las torres más altas. Bueno, y así, ¿no? Hay el edificio de la ONU, que fue hecho por, ¿cómo se llama? Un arquitecto que usaba mucho el número áureo, el número de oro, la proporción mágica, la proporción divina, quizás lo conocían los griegos, eh, y que él diseñaba todo espacios basados en el hombre como medidas, en la persona. A ver qué están diciendo. Buenas tardes, muy bien, Mondrian.
A Nancy le gusta Mondrian. Claro, son geniales. Rupert Sixkin, a ese no lo conozco. Ah, Basquiat también. Sí. En el país se puede hacer, sí, totalmente. En el país se pueden hacer muchas cosas si lo usas correctamente. Eh, una vuelta, me acuerdo que tenía un estudiante que solamente quería aprender a usar el Paint. Era una persona mayor, yo estoy hablando de los 90 que todavía estaba en la universidad. Y claro, había muy poca gente que usaba Windows, ahora me acuerdo, así era. Y esta persona quería específicamente usar Paint, era una persona mayor. Y cuando, bueno, le mostré Paint y la parte de pixelado, le encantó la parte de pixelado. Bueno, resulta que era un artista y empezó a hacer este arte así nada más con puntitos, como el puntillismo de que vino antes de lo impresionista, o después, no me acuerdo. Haciendo puntitos, puntitos, ponía puntitos y te dibujaba cosas espectaculares. Tener esa visión, ¿no? Todo esto. Bueno, sigamos con los videojuegos. Narrativa y storytelling. Muchos videojuegos se centran en contar historias a través de la interacción y la participación activa del jugador. Al igual que en las películas o los libros, los videojuegos pueden tener personajes complejos, tramas emocionantes y mensajes temáticos profundos. Cuando hagamos o cuando hacemos un videojuego de calidad y eh, le damos tiempo a la narrativa, a crear los personajes, a crear los ambientes, a crear una trama, ¿sí? O sea, no simplemente hacemos un shooter, no simplemente hacemos un juego de exploración. Y cada vez más se nota que la narrativa y la forma de contar la historia, lo que es el storytelling, tiene más relevancia en lo que es el diseño y el desarrollo de videojuegos. Porque justamente nos trae todo esto. Personajes complejos, tramas emocionantes y mensajes temáticos profundos. ¿Qué es lo que queremos transmitir al mundo? Bueno, la capacidad de involucrar al jugador en la historia y permitirle tomar decisiones que afecten el desarrollo de la trama es una característica una de los videojuegos como forma de arte narrativa. Composición musical. Este fin de semana estuve viendo El Eternauta. Se tardaron en hacerla, se tardaron en hacerla. Está, bueno, está interesante. Me hubiese gustado ver más cosas. Bueno, yo leí la historia, las cuatro historietas antes de que empiecen a modificarlas, después vino una modificación. Bueno, es todo un caso de estudio El Eternauta, ¿no? Este, porque originalmente, si mal no me acuerdo, fue finales de los 50, antes de los 60 que salió el primer cómic, la primera historieta. eh, Juan Salvo era. eh, sí, creo que por el 57, 58, fue antes de los 60. Solano López y Guillermo Westergel, creo que era. Bueno, Westergel y López. Westergel después fue, bueno, él era montonero, era activista y durante la etapa de los militares fue uno de los desaparecidos. Y antes de desaparecer, bueno, había reescrito, había hecho una segunda parte del Eternauta, pero expresando más sus ideas políticas. Y no tuvo el éxito este, o mejor dicho, claro, no tuvo el éxito que tuvo la primera, porque la primera es más ciencia ficción. Bueno, son detalles, ¿no? Era una persona creativa y tenía sus convicciones. Y bueno, luego quedaron los derechos de autor en la familia que en algún momento quisieron hacer un videojuego por el 2000 y algo. Me acuerdo que estaba Taringa todavía, no sé si alguno de ustedes o conoció Taringa, era un sitio web argentino. Y habían publicado, había un grupo, no me acuerdo si de Santa Fe, que estaban haciendo el videojuego y habían hablado con los familiares y en primera instancia como que tenían luz verde, que habían llegado a un acuerdo por los derechos de autor, todo eso, y empezaron un desarrollo como 2 años, una cosa así. Y después cuando dijeron, bueno, de acá a 6 meses sale,
y al mes siguiente, o sea, antes de los 5 meses, se vino todo abajo, se suspendió, no le quitaron el permiso, eh, le dijeron que no les permitieran hacer el videojuego y quedó en que no se iba a hacer y no se hizo. Pero por ahí si lo encuentran van a ver que hay, bueno, después si me acuerdo lo buscamos, pero hubo alguna vez un intento del desarrollo de un videojuego del Eternauta. Y bueno, y ahora sí salió la interpreta Darín, Darín que hace de Darín, como decía. Ese que está poniendo ahí Guillermo Andrada. Ah, no, Joaquín, Joaquín, sí, Joaquín. No, no era así, no, no era un pixel art. No, no era un pixel art, era un videojuego en 3D. Eh, no, era un videojuego en 3D. Ya después lo buscamos. A ver, terminemos esto, porque ya me estoy desviando mucho. Disculpen, es que son cosas que me gustan y hay muchísimo para hablar. Bueno, composición musical, la música en los videojuegos desempeña un papel importante en la creación de atmósferas, emociones y experiencias memorables. Claro, ¿para qué se usa la música? Para crear la atmósfera esta de alegría, de persecución, no sé, de terror, para transmitir emociones, para ayudar a configurar las experiencias que sean más fuertes en el espectador. Se ve que la música y los sonidos que acompañen a lo visual y a lo interactivo realmente potencian mucho la transmisión de emociones y experiencias memorables. Como también les comentaba, los compositores de videojuegos crean partituras originales que se adaptan a diferentes situaciones del juego, contribuyendo así a la inmersión del jugador. Algunas bandas sonoras de videojuegos se han convertido en íconos de la cultura popular. Che, ¿alguien toca algo? Ahí podríamos, cuando nos juntamos, llevamos los instrumentos y tocamos algo. Ahí practiquemos, ¿cómo se llama? Pitches. ¿Cómo será pitches? En do no, pero cerca de do debe estar. Ya, bueno, ya después vemos eso. Si no, otra vez no nos podemos desviar tanto. En íconos de la cultura popular y han sido aclamadas como obras maestras musicales. Sí, hay eh, mucha música, ¿no? Reciclaron el 3D para la serie. Y no me extrañaría, che, que la gente esta de la serie haya sido la que estuvo involucrada en el videojuego del 3D, porque se veía impresionante el videojuego. Impacto emocional y experiencias significativas. Los videojuegos tienen el poder de evocar una amplia gama de emociones en los jugadores, al igual que otras formas de arte. ¿Mm? Pueden transmitir alegría, tristeza, miedo, asombro, empatía. Recuerden cuando les decía, ¿qué es lo que queremos transmitir al jugador? Y bueno, y había una serie de cuestiones, algunas que eran estados de ánimo y otras, bueno, que tenían que ver con el aprendizaje o el desarrollo de alguna habilidad. Y fíjense que todo esto hace, como por eso el todo es más que la suma de las partes. No solamente tenemos los gráficos, no solamente tenemos una historia, no solamente tenemos la música, tenemos sonidos. eh, Todo esto también habrá un mensaje, ¿sí? Habrá algo que despertamos en el jugador y muchas veces se van a despertar, quizás nosotros queramos transmitir alegría y capaz que al jugador se le está despertando añoranza por algo, le hace recordar otras cosas que pueden ser agradables o pueden ser no tan agradables, pero que le hace recordar. Lo que quiero decir es que muchas veces también eso le pasa a los artistas, ¿no? Que quieren hacer una obra para evocar alegría y terminan evocando otras cosas, pero que también son sentimientos que son válidos, ¿no? Bueno, los videojuegos tienen el poder de evocar una amplia gama de emociones en los jugadores, al igual que otras formas de arte. Pueden transmitir alegría, bueno, todo esto. Además, los videojuegos pueden ofrecer experiencias interactivas y significativas que permiten a los jugadores explorar mundos virtuales, enfrentar desafíos y experimentar transformaciones personales a través de la narrativa y la jugabilidad. Claro, ningún hombre bebe dos veces el mismo río. Ningún jugador juega del mismo modo dos veces la misma escena. Ujú. Bueno, a ver que lo hacen de forma distinta.
Entonces, estas son solo algunas razones por las cuales los videojuegos son considerados obras de arte. A medida que el medio, la industria, ¿sí?, evoluciona y se desarrolla, es probable que se siga explorando y discutiendo la naturaleza artística. Justamente, un artista siempre está buscando emocionar al público de una manera o de otra. Y esto es algo que los videojuegos logran, bueno, por lo menos los más exitosos, ¿no? A ver, como toda industria, eh, a ver, hay también, por ejemplo, en el cine hay películas que son malas, que son refritos, que son remakes, remake de remake de remake, o películas que son clase B. Y dice, bueno, mostremos una chica linda, mostremos un tipo que acierta todos los tiros, pega todas las trompadas, y ya tenemos un éxito comercial. Y bueno, en los videojuegos también pasa lo mismo, sobre todo ahora cuando aparecen las editoras que quieren muchos títulos, pero ellos ya tienen la fórmula ganadora, ellos te van a decir, hay que meter mucha publicidad, o si no hacemos, bueno, pero te exigen mucho la publicidad del tema y no, no importa, el videojuego hagamos uno de shooter, hagamos uno de naves espaciales, hagamos otro de vaquero, hagamos otro de romano, hagamos otro de gorilas, y ya lo tienen solucionado, como que ya lo tienen solucionado eso, o sea, todas son recetas que andan bien y no es así. Justamente por eso ocurrió una crisis de los videojuegos, pero la crisis de los videojuegos fue en Estados Unidos y porque todo el mundo quería hacer videojuegos en 2 semanas. eh, el ejemplo claro es que siempre citan el videojuego este de E.T., de E.T., que al tipo, bueno, le emocionaba hacer, la película E.T. tuvo un éxito tremendo y había muchos fans, y el tipo que le encargó le emocionaba, pensaba que iba a tener como un año y medio, no, dice tener 2 meses, una cosa así. Hizo lo que pudo, muchos lo califican como el peor videojuego de la historia, pero él aclara, ¿no? Bueno, pero me dieron 2 meses y con todo y que él solo lo haga. Y bueno, hizo lo que pudo y con lo que tenía a mano y logró entregar un videojuego en el tiempo que le... Pero obviamente no es eso a lo que vamos. O sea, cuando vamos, si hablamos de una obra de arte, obviamente hay un medio también, hay empresas que solamente quieren lucrar, que no les interesa otra cosa, entonces que van a tener recetas ganadoras. Quizás funcione una o dos veces, pero algo que a la gente no le gusta y a los que jugamos videojuegos no nos gusta es repetir. Sí, no vamos a estar jugando siempre el mismo tipo de videojuego. Yo creo que siempre estamos buscando algo. Igual que con las películas. Siempre buscamos películas que nos sorprendan, o libros, la narrativa, historias que nos sorprendan, que cambien. Bueno, por ejemplo, hay un ejercicio que quiero hacer con ustedes que tiene que ver con la narrativa, así que prepárense, que ya vamos a contar historias. A ver cómo contamos historias. Bueno, al respecto, cabe mencionar que la gran mayoría de los jugadores sí consideran que los videojuegos son verdaderas obras de arte. Y en definitiva es el público el que decide esta cuestión. Si nunca subestimemos el poder del público, siempre hay que escuchar al público, hay que escuchar a los jugadores. Los videojuegos como forma de arte han sido reconocidos y respaldados por diversas organizaciones, expertos y profesionales de la industria. Aquí hay algunos ejemplos de quienes consideran que los videojuegos son obras de arte. Por ejemplo, museos y exhibiciones. En Málaga está este museo que se llama Oxo, que fíjense ya en la entrada nomás dice Oxo, Oxo por uno de los primeros juegos de la prehistoria de los videojuegos, ¿se acuerdan? El 3 en raya, que se jugaba en una máquina con dial-up y todo eso. Y lo tenemos a Sonic, una maqueta de Sonic ahí dándonos la bienvenida al Museo del Videojuego de Málaga. Es un lugar al que yo quiero ir. Dice, Museo de Exhibiciones. Varios museos alrededor del mundo han presentado exposiciones dedicados a los videojuegos como forma de arte. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York incluyó videojuegos en su colección y realizó una exhibición titulada Design and the Elastic Mind en el 2008, o sea, el diseño y la mente elástica.
Además, otros museos como el Smithsonian, American Art Museum, son de los museos con más renombre a nivel global, han organizado exposiciones que exploran la relación entre el arte y los videojuegos. Críticos y académicos, muchos críticos de arte y académicos han defendido esta idea de que los videojuegos son formas de arte legítimas. Se han escrito ensayos, libros y realizado investigaciones que exploran los aspectos artísticos y culturales de los videojuegos. Estos expertos argumentan que los videojuegos incorporan elementos visuales, narrativos y musicales que los equiparan a otras formas más tradicionales de arte. Por supuesto, los desarrolladores y artistas de videojuegos. Los propios creadores de videojuegos, incluyendo diseñadores, artistas y compositores, consideran su trabajo como una forma de expresión artística. Muchos de ellos se esfuerzan por crear experiencias emocionales y visuales impactantes y consideran que sus creaciones son obras de arte en sí mismas. Premios y reconocimientos. Diversos premios y reconocimientos han sido otorgados a los videojuegos por su calidad artística y creativa. Por ejemplo, el Festival de Cannes, que es uno de los festivales de cine, de arte, de cultura más importantes del mundo, ha incluido una categoría dedicada a los videojuegos desde el 2018. Además, los premios de la industria como The Games Award y BAFTA Games Award consideran aspectos artísticos y creativos en sus criterios de evaluación. Audiencia y jugadores. Finalmente, los jugadores y la comunidad de aficionados. Algo también que se le está prestando mucha atención, que se habla de la audiencia, ya no se habla solamente de jugadores, porque muchas veces están los jugadores, pero también está la audiencia, gente que va a ver jugar a los jugadores, a los videojuegos, y eso se da cada vez más, se ve en los festivales y se ve que lo siguen en línea, en, en los streaming, por ejemplo, cuando hacen esas transmisiones de las partidas de diversos juegos, y que juegan, digamos, dos, tres equipos, cuatro equipos, y después hay cientos de personas, miles de personas mirando las partidas. Por eso se habla mucho de audiencia también. Bueno, dice, los jugadores y la comunidad de aficionados han abrazado los videojuegos como formas de arte. Para muchos jugadores, los videojuegos proporcionan experiencias significativas, emocionales y estéticamente atractivas que se equiparan con otras formas de arte. Bien, y por último, también hay que tener en cuenta que no todos están de acuerdo con esta idea, ¿no? Acá, por supuesto, yo estoy de acuerdo con esta idea y voy a estar del lado de los que tratan de construir este reconocimiento de los videojuegos como obras de arte. Pero hay gente que tienen otras opiniones, hay personas que van a tener otra opinión y la pueden fundamentar válidamente. Dicen, no, un videojuego no es una obra de arte, es un videojuego, es algo para entretener, son más de Aristóteles, más que de Schiller. ¿Se acuerdan las posturas que habíamos al principio cuando hablábamos de juego? Que teníamos la postura de Aristóteles y la de Schiller. Bueno, es lo mismo. Hay opiniones divergentes al respecto. La consideración de los videojuegos como arte continúa siendo un tema en evolución y se seguirá discutiendo en los próximos años. Bien, y acá vamos al video. Antes de ir al video, a ver, quiero escucharlos a ustedes eh, acerca de este punto. ¿Ustedes consideran que los videojuegos son una obra de arte? ¿Por qué? ¿Lo habían pensado antes? ¿No se les había ocurrido? A ver, quiero escucharlos, por favor. Pueden activar el micrófono, pueden escribir. ¿Qué están poniendo acá en el chat? Dice, calificaron de malo el chat porque no lo entendieron, claro, como videojuego, literal. Emanuel pone Panic, hay que pegarle. Andrea dice, juntemos plata y vamos como excursión escolar al Museo de Málaga. Sí, hay varios, no es solamente el Museo de Málaga, hay otro.
Eternauta parte 2. Sí, Westergel, cuando estaba, en algún momento hizo una parte 2, pero que se desviaba de lo que era, digamos, la ciencia ficción y hablaba más de un tema de una lucha. Era muy político, en definitiva era muy político, así. Y bueno, después retomaron la idea, ¿no? Pero con chocolatada, por supuesto, claro que sí, apoyo la chocolatada. Bueno, a ver, quiero escucharlos acerca de esta idea, si lo habían pensado antes o no lo habían pensado, y por qué desde su punto de vista, con lo que ustedes tienen ahora, después vamos a ir indagando más. Yo, profe, nunca lo he visto como una obra de arte, Ujú. pero sí como un mundo en el que me gusta entrar y estar casi todo el día. Bien. Y bueno, muchas obras de arte hacen eso, ¿no? Este, lograr esa inmersión del espectador, del que disfruta el arte. Ah, entonces sí. Pero no, no lo identifiqué entonces. Está bien. Claro, es que no es un tema sencillo, no es un tema sencillo. Digamos, acá es fácil. Bueno, estamos aprendiendo a hacer videojuegos, nos gustan los videojuegos. Creo que la mayoría vamos a coincidir que sí, que los videojuegos son obras de arte, pero nos va a pasar como te pasó a vos, por ejemplo. Claro, no lo pensaron antes, eh, pero realmente yo cuando veo lo que es el modelado, lo que son las animaciones, la forma de hacer animaciones, hay un tutorial, a ver si lo puedo encontrar. eh, es genial. Hay muchas cosas a mí que me han, durante los años, que me han volado la cabeza. ¿Cómo era? Acá en la GDC. em, Creo que este era. Esta creo que es, a ver. No, no, no. Ah, por ejemplo, esta de los canguros es genial. Esta es genial. Pero la que yo quería mostrarles, ¿cómo es que se llamaba? Una capa que no hay en la GDC. A ver, saquemos. Lo puede ser acá. Esta, esta. Por ejemplo, están viendo, perdón, están viendo mi navegador. Puse YouTube, hay un video que dice Procedural Animación en 10 pasos. Sí, profe. Sí se ve, profe. Bueno, fíjense, por ejemplo, para mí esto es arte puro. Y es, más que nada, en realidad esto es la parte técnica. Hay hay distintas formas de animar, como hay distintas formas de modelar, como hay distintas formas de pintar. O sea, cuando uno dice hace una pintura, bueno, puede agarrar el pincel, acuarela, o agarra óleo, o agarra tinta, o agarra carbón, y va a obtener diferentes resultados. Ahora, cuando uno pasa a la animación, por ejemplo, queremos animar esta casi araña, esta media araña, porque tiene 4 patas, no tiene 8. Pero fíjense que acá empieza animando que, bueno, nos vamos a mover con las 4 patas sobre el plano. Ajá, bien, perfecto. Y utiliza algo que se llama inverse kinematic, cinemática inversa, que es muy utilizado y que proceduralmente se puede hacer muy fácil porque matemáticamente son ecuaciones lineales, son ecuaciones de la recta. Y eso es muy sencillo de hacer y se logran unos efectos tremendos. Entonces, primero empieza moviendo, digamos, en el plano. Ahora dice, bueno, ya nos podemos mover en el plano, pongamos obstáculos. Pero ahora cuando nos movemos en el obstáculo, tiene que subirse al obstáculo y tiene que ver, si me subo del costado me tengo que ladear un poco, si subo por el centro quizá, bueno, subo y me mantengo un poco más horizontal. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, fíjense lo que este video, ahora lo voy a poner en pantalla,
¿sí? Eso es la cinemática inversa. Uy, perdón. Eh, Toma un punto y toma articulaciones. Entonces, ¿cómo se van a mover esas articulaciones con respecto a ese punto? Pero esas articulaciones se van apoyando en el piso. Sí, es lo que dice acá. Usar cinemática inversa o la IK para controlar la pierna. Y bueno, luego entonces ese punto se transforma en el cuerpo. Entonces acá, ¿qué es lo que arregla? Dice ubicar en la parte de abajo de la pierna en el piso. Entonces la parte de abajo de la pierna en el piso y a través de las articulaciones se relaciona con el cuerpo. Agrega un target point, vendría a ser este rojito. Eh, no, no es. Añade un target point que está agregado al cuerpo. No, creo que sí es el rojito. Sí es el rojito. Sí, sí, es el punto rojo. Y hace raycast, o raycasting, o sea, traza rayo. Desde el target point hacia atrás para moverlo hacia arriba y hacia abajo. Claro, con este target point yo voy detectando si el terreno tiene o no obstáculos. Entonces, ven como que el target point me va anunciando por dónde va a ir. Chequear la distancia desde este target point en el punto objetivo y mueve la pierna hacia adelante cuando está muy grande. Y después agrega más piernas y las pone en patrón de zigzag. Solo mover una pierna cuando las piernas opuestas están en el piso, dentro del mismo clip. Claro, después recordemos, esto es como una secuencia de fotogramas y por cada fotograma, por cada frame, acá se llaman frame, hay que hacer los cálculos. Bueno, todo esto se hace. Y acá una parte técnica. Usar ¿m? el promedio de la posición de las piernas más el offset, que sería la distancia, a la posición del cuerpo. O sea, fíjense, en definitiva, ahí cuando tiene que subir, medio que primero que se aplasta y después sube y después va a quedar ladeado o no. Bueno, todos esos son cálculos que hay que hacer. Fíjense, ahí de costado, si el cuerpo está un poquito inclinado también. O sea, va rotando el cuerpo en base a ver, lo veamos todo completo. Esto es lo que se llama animación procedural y es una técnica bastante sencilla, se hace con ecuaciones lineales, es muy fácil de implementar. Fíjense, bueno, después en algún momento ese punto se lo hace invisible, pero ese punto sirve para irme anunciando los obstáculos que va encontrando y cómo pasar esos obstáculos. Ahí está moviendo, a este personaje lo mueve con el mouse, lo va como arrastrando con el mouse. ¿Sí? Fíjense cómo va dando esas sensaciones de movimiento, cómo rota el cuerpo. Bueno, cuando vi esto y cuando vi cómo se hace, o sea, y hay mucho más de cómo hacer cinemática inversa, que siempre van a encontrar este tipo de cosas. Van a encontrar una articulación que puede ser un brazo, una pierna o algo que está articulado en varias partes y que se está moviendo. Bueno, por ejemplo, este es otro tutorial que acá utiliza más ecuaciones interesantes, hace también un movimiento más fluido, eh, porque acá hace la interpolación del movimiento con este tipo de curvas. O sea, cuando veamos el tema del movimiento y la interpolación, todas estas curvas tienen que ver
Pero a ver, primero hay que entender, por ejemplo, ¿cómo era? El trabajo este de Disney. Era los 12 antiguos. Más que el libro, veamos los principios. Había un grupo de animadores de Disney que hicieron los 12 principios de animación. A ver, este en español, a ver. Los 12 principios de animación. El Club de la Animación presenta los 12 principios clave. Fíjense cómo a medida que va girando este cuadrado, cuando se asienta, como que se contrae y después se estira, como que hay aceleraciones, no se mueve a una velocidad constante. Justamente eso tiene que ver con los principios de animación y eso hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo cuando hacemos un videojuego, porque no hacemos movimientos lineales, es decir, las cosas en la naturaleza no se mueven linealmente, sino que se mueven con aceleraciones, desaceleraciones, con compresiones, con expansiones, y fíjense que justamente eso es lo que hace el cubo cuando se mueve. A ver, lo vamos a poner desde el principio y los dejo ver. El Club de la Animación presenta los 12 principios clásicos de Disney. Lo Estos, siguiente ha sido parafraseado del libro The Illusion of Life de ahí Frank está, Thomas y Ollie ilusión de Johnston, la los vida, grandes animadores de Disney. pero que en realidad era un equipo de 12 personas que hacían toda la animación en Disney. Y lo condensaron en 12 principios que son estos. El primero es squash, es stretch, o sea, comprimir y expandir. Squash and stretch, comprimir y estirar, es la deformación de un objeto o personaje para dar la ilusión de peso y volumen cuando se mueve. Anticipación. Esta acción prepara a la audiencia para la acción principal que el personaje va a realizar. Los movimientos, pequeños o grandes, guían la mirada del espectador. Muchas acciones reales tienen este tipo de movimiento. Staging o puesta en escena. Es la presentación de una idea de animación para que ésta sea muy claramente entendida. Animación hacia adelante y pose a pose. Animación pose a pose se realiza mediante dibujos o poses claves. Estas están presentadas en intervalos de tiempo durante la escena. La animación hacia adelante, straight ahead, se comienza con el primer dibujo y se realiza dibujo a dibujo hasta el final de la escena. Acción continuada y acción superpuesta. Cuando la parte principal del cuerpo del personaje comienza o se detiene, las otras partes le siguen en forma continuada. Nada se detiene al mismo tiempo. Aceleraciones y desaceleraciones. Al comienzo de la acción tenemos dibujos más juntos, en el medio más separados y al final más juntos. Esta aceleración y desaceleración permite un movimiento más natural. Arcos. Todas las acciones, con muy pocas excepciones, describen movimientos en arcos o levemente circulares. Los arcos de movimiento le brindan a la animación acciones más naturales y un mejor flujo. Acción secundaria. Es una acción adicional que refuerza y añade más dimensión a la acción principal. La idea es que complemente y no distraiga. Timing, sentido del tiempo. Más dibujos entre las poses suaviza la acción y la lentece. Menos dibujos hacen la acción más rápida y enérgica. El timing permite definir el peso de un objeto, esto unido a las leyes de la física. Exageración. Mantente cercano a la realidad, pero de ser necesario, presenta la acción o pose de una forma extrema para mostrar la idea claramente. Dibujos o poses firmes. Significa tener en cuenta las formas y el espacio tridimensional, dándole volumen y peso a nuestros dibujos. Atractivo visual, appeal, es la cualidad que permite captar la atención de los espectadores en una pose, una acción, es el carisma de la acción. Coméntenme qué les pareció este video. Muy bueno. Uy, ¿qué pasó? Uy, me mandó un anuncio. Muy bueno el video, le damos un like. Muy bien explicado, sintético, preciso, con ilustraciones acordes. Bueno, eso originalmente estaba en un libro que era la ilusión de la vida, que era como el alma secreta, digamos, eran los 12 antiguos de Disney. Y después, bueno, se hicieron libros, se hicieron seminarios, un montón de cosas. Si uno entiende estos principios, puede animar, eh, puede lograr buenos efectos con la animación.
¿Qué les pareció? Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Exactamente. Bueno, vamos a ver lo que acá decía la chica esta. ¿Por qué son obras de arte los videojuegos? Y por ahí para que también a ustedes cuando los interpelen, pero ustedes están haciendo juegos, están haciendo jueguitos. No, no, estamos haciendo obras de arte interactivas. Es distinto. ¿Y son videojuegos? Sí, son videojuegos. Pero un videojuego puede despertar emociones, eh, puede ayudarte a desarrollar alguna habilidad, alguna competencia, puede darte horas de entretenimiento, sí, pero también puede transmitirte un mensaje a través de la historia, la narrativa. Es como las películas. Si las películas no tienen mensaje, yo no la veo. ¿Quién decía eso? Bueno, vamos a ver, este video está en castellano. El enlace está en el documento. Es cortito, son 12 minutos y medio. Voy a pedir que levanten la mano los que consideren que la imagen detrás mío corresponde a una obra de arte. No hay lugar a dudas, ¿no? ¿Qué pasa con esta otra? Podrá gustarnos más o menos, depende de los gustos estéticos, pero nadie se va a horrorizar por ver un Mondrian en un museo. ¿Qué ocurre si les muestro un urinario? Empiezan las dudas. No es cualquier urinario. La Fuente, presentado por Duchamp para ingresar en una exhibición de arte donde todas las obras iban a ser aceptadas, y esta quedó afuera. Los otros comisionados, que tenían que decidir qué entraba, lo dejaron de lado. Duchamp renunció. Una obra de arte conceptual, irreverente, políticamente incorrecta, porque a veces el arte también se trata de eso. ¿Y esta otra? Una caja de polvo de lavar, y ni siquiera la auténtica, una réplica. Pero si les digo que es de Warhol, las caras empiezan a cambiar. Un nombre que valida otra obra, ícono de las vanguardias del siglo XX. En este caso, un arte que nos habla de lo que está sucediendo, de arte comercial versus arte de élite. ¿Por qué? Porque el arte no es siempre algo lindo, el arte no es siempre un cuadro. De hecho, en sus orígenes, el arte fue mucho más que eso, el arte fue ritual, el arte fue política, fue comunicación. Por eso el arte a veces puede ser efímero, puede ser brutal, puede horrorizarnos, como Marina Abramovic y sus performances, que buscan conmovernos, que buscan comentar algo, contar, que son declaraciones políticas, sociales, religiosas, ¿sabes? O el arte puede aliarse con la ciencia y crear una coneja como Alba, una coneja fosforescente cuya paternidad se estuvo en debate entre el artista Eduardo Carr y el laboratorio que la encargó. ¿Es un descubrimiento? ¿Es una obra de arte? Con esto en mente, ¿quiénes dirían que una imagen como esta puede ser arte? Que un videojuego, capaz, es una de las nuevas vanguardias, como lo fue en su momento Duchamp o como lo fue en su momento Warhol. Y no lo estoy diciendo yo, ni tampoco lo dice un grupo de geeks fanatizados que se pasan 24 horas al día y que conocen todos los trucos que pueden haber. No. Es algo que está sucediendo en el mundo y que lo están validando instituciones. Instituciones desde el arte y desde la tecnología. Museos como el Smithsonian le dedicó este año una exhibición de varios meses a la historia del videojuego, la influencia del videojuego en la cultura. Y los que elegían las obras que tenían que estar en exhibición era el propio público. O, por ejemplo, un museo de la tecnología, como es el de Berlín. Tiene un ala enteramente dedicada a lo que son videojuegos, desde la consola primera hasta realizaciones contemporáneas hechas por artistas que trabajan en torno al dispositivo videojuego. Y por qué no también festivales, como Arte Electrónica, un festival que se realiza en Austria, es paradigmático de lo que es arte y tecnología. Tiene una categoría que se llama Arte Interactivo, que viene premiando hace rato videojuegos. Videojuegos comerciales, videojuegos independientes, dispositivos creados por artistas. Son distintas formas en las que el videojuego puede llegar a ser considerado arte. No digo que todos lo sean, pero algunos sí. Y esto sucede, y era inevitable que sucediera, porque el arte es algo propio del hombre. El arte es una forma que tenemos de expresarnos, de comunicar, de transmitir emociones. El arte va cambiando en cada época, con cada sociedad, va valiéndose de distintas herramientas. La tecnología en este siglo era inevitable y el videojuego
Es una de las tantas caras que puede llegar a tomar. Y estas son una de las tantas caras que están detrás de estas creaciones. Estos son quizás los próximos Warhol. Son los que están caminando entre nosotros. Nosotros somos quienes vamos a decir, sí, puede ser arte, no, y el tiempo después nos dará o no la razón. Les propongo hacer un rápido paneo por 6 casos de videojuegos que probablemente no sean todavía una Mona Lisa o una caja como las Brillo Box de Warhol, pero que están sentando las bases de lo que está por venir. La forma más rápida, quizás que tenemos de acercarnos, es el cine. El videojuego como un paso más, del séptimo arte al octavo. Ahora interactividad, algo que el arte, desde que se sale de la tela, está buscando, que ciertas ramas del arte buscan. Comprometer al otro, correrlo del lugar del observador, engancharlo, hacerlo protagonista. El videojuego lo tiene de por sí. Casos como este, Assassin's Creed, un videojuego mainstream, que puede ser vapuleado por aquellos más indie, pero que tiene mucho por detrás. Son 3 años de trabajo, 500 personas desarrollando, departamentos dedicados a fotografía, diseño de personajes, a narrativa. Acá se reconstruyó la Italia renacentista. Se trabajó con historiadores, con arquitectos, con especialistas en esta época. La única forma que tenemos hoy de recorrer estos lugares. Hace poco hubo una muestra en el Museo de Arte Decorativo sobre cuadros de esa época, colas y colas interminables, por tener un acercamiento a esa instancia. Acá es lo mismo. Nos están llevando por un recorrido donde nosotros somos quienes transitamos esa historia, somos los protagonistas de este cuento. Y así como Hollywood tiene una contracara, que puede ser Cannes o El Oso de Berlín, con propuestas que buscan contar otra historia, transmitir otra experiencia, que tienen otro circuito, también lo tienen los videojuegos, con empresas que se presentan como puramente artísticas. Este es el caso de That Game Company, una empresa californiana que dice que desarrolla videojuegos que son como poemas interactivos. Este es su último trabajo, Journey, el viaje del héroe, retomado por toda narrativa. Cualquier libro o película que vean habla de esto. Acá es un viaje propio a cada uno. Nos despertamos en el desierto, solos, en la inmensidad, sin nadie que nos acompañe y una luz a la cual seguir. El viaje, el significado va a ser propio a cada uno. Es ingresar en un cuadro, es ingresar en un poema, es ser uno el que camina por esos versos. Y a veces aparece otro personaje, que es una persona que está conectada en ese preciso momento, que está transitando su propio camino, su propio destino, y que se conecta con nosotros a través de sonidos. No tenemos un lenguaje conocido, no podemos chatear, emitimos sonidos, cantamos, nos comunicamos, nos acompañamos. Y cuando desaparece, agarra una cosita, nos quedamos solos haciendo este camino. Hasta acá, todo sencillo parece, es estética, lo entendemos, no es tan loco. Pero ¿qué pasa si nos ponemos un poquito más experimentales? Daniel Benmergui, argentino, trabaja con la narrativa. ¿Cómo se cuenta una historia? Él retoma en este caso las teorías de los constructivistas rusos. Se metió con chiquinadas. Storyteller, cuentacuentos. Ganó el nuevo award en la IGF, Independence Games Conference Festival de este año. El premio por antonomasia en lo que es ser experimental en un videojuego. Él nos plantea, en el lenguaje de historietas, un cuentacuentos. En este caso, Adam debe morir. Lo tenemos a Adam y una lápida. Si ponemos a Adam en la primera viñeta y a la lápida en la segunda, capó todo Adam. A veces se inspira en citas del cine, como puede ser Propuesta Indecente. Tenemos a esta feliz pareja, si le ponemos un cofre, la pareja se romperá. Depende de nosotros cuál va a ser la decisión de nuestro protagonista, si elige el amor o el dinero. Está experimentando. Nos podrá parecer arte o no, lo veremos, pero está sucediendo. Y el arte, como dijimos hoy, puede ser también político. El arte puede tener un mensaje fuerte que transmitir. En algún momento, los muralistas de México salieron a las calles. Salieron a las calles a hablar de política, a educar al pueblo, a concientizar sobre lo que estaba sucediendo. Aquí, Gonzalo Frasca, desde Uruguay, nos plantea Septiembre 12, inspirado en los sucesos de Septiembre 11. Nos mete en un pueblo cualquiera en Medio Oriente. Civiles caminando y entre ellos personas armadas. Una mira. No hay objetivos, no hay ninguna regla, depende de nosotros qué hacer. Nuestro primer instinto, matar al malo. Pero entre que disparemos y el misil llegue, va a haber heridos
que no tenían que ser los que tenían que caer. Los civiles se van a acercar a llorar a sus familiares muertos y se van a convertir ellos también en terroristas. Violencia engendra violencia, es simple, pero que nos lo digan no es lo mismo que tomar conciencia, al ser nosotros los responsables de esas acciones. Serious Games, juegos que tienen que ver con la realidad social, con lo que nos está pasando. El videojuego acercándose a la educación, el videojuego como una herramienta para conectarnos con los pequeños que ya nacen con un joystick prácticamente. O un videojuego experimental desarrollado en este caso por un músico. Dixie, una escafandra, una máscara de gas que nos aísla totalmente de lo que tenemos alrededor y unos auriculares. Estamos en el fondo del mar. Nuestra misión es escapar de unas bestias salvajes que nos están persiguiendo. Tenemos el recurso de un joystick y el sonido que escuchamos. La experiencia. En algún momento el arte, cuando se corrió del cuadro, empezó a trabajar con el cuerpo, con las emociones, con los sentimientos y las sensaciones. Surgieron las performances y los happenings. Transitar algo, apelar a otras sensibilidades. Marta Minujín, es un ícono acá, seguramente escucharon hablar de la Menezunda. Uno recorría una suerte de escenario donde sucedían cosas. Era un paso más que lo visual, era atravesar la experiencia con el cuerpo. Pero seguíamos siendo testigos. Acá somos protagonistas. Y además, se abren posibilidades para gente, por ejemplo, no vidente. La propuesta es justamente empezar a trabajar con todas estas capacidades que tenemos. Finalmente, Penn Station, desarrollado por artistas. Dentro de su tesis para recibirse en la universidad, retoman el juego del Pong, uno de los primeros, un ping-pong. Uno tiene las manos dispuestas para estar jugando en el tablero a este tenis de mesa. El problema es que por cada pelota que remos, por cada tiro que no podamos atrapar, la segunda mano que está ubicada en el tablero va a recibir un castigo. Te queman, te dan latigazos. Este juego está en exposición en el Museo de Berlín como un desarrollo contemporáneo de artistas trabajando con videojuegos. En el límite de lo ético, en el límite del juego, en el límite del arte, pero de eso se trata, de provocar los límites. Y es importante tener en cuenta que todas estas propuestas están retomando el valor del juego, algo que capaz habíamos dejado de lado, que considerábamos que era de niños, y no es de niños. El juego también es cosa de grandes. El juego puede ser serio. El juego sentó las bases de todas las culturas y las sociedades. El juego nos hace socializar, nos hace conectarnos con el otro. Y el juego, de la mano del arte, se puede tomar ciertas libertades. Puede explorar, puede experimentar, puede arriesgarse, ser irreverente, proponer nuevas experiencias, abrir puertas. De eso se trata esto. De estar atentos, de no quedarnos cómodos en nuestros lugares, añorando tiempos pasados y mejores, donde entendíamos todo lo que veíamos, de no quedarnos como el personaje de Woody Allen en Medianoche en París, soñando con viajar en el tiempo, de darnos cuenta que alrededor nuestro están empezando a haber cambios, que depende de nosotros despertar esa curiosidad interna, cambiar la mirada, volver a ver. ¿Qué hay cambios de paradigma que se están sucediendo? Que los videojuegos son una de las posibles caras. Quizás es una forma fácil de acercarse a este campo. Los invito a volver a jugar. Bien, ¿qué les pareció? Me hicieron bullying el inodoro deforme, dice Andrea. Journey, qué juego tan. Sí, es un juego conceptual que justamente evoca lo que es el viaje del héroe. Yo se los comenté. Es una estructura narrativa. Eh, Joseph Campbell, el que escribe el monomito, donde habla, bueno, del viaje del héroe o el camino del héroe. Que esta es una estructura narrativa que ustedes lo van a encontrar, como dijo ahí, en la mayoría de las películas, ¿sí? Que es este. Y bueno, Journey justamente buscaba eh, representar este viaje del héroe. El Manuel spoiler dice muy bueno.
Sí, son cosas para pensar justamente porque eso es lo que yo trato de que hagamos con esta clase. Ver otras perspectivas. Ah, sí, muy mona la chica, muy simpática, muy agradable en cómo hace la presentación, muy bien elegida. Fíjense que una presentación concisa, pero habla de Andy Warhol, o sea, eh, cuando hablamos de pop, de la cultura pop, bueno, Andy Warhol justamente es el artista que marcó mucha de la tendencia del siglo XX. Por ejemplo, él hablaba, ¿por qué el arte tiene que ser elitista? ¿Por qué el arte no es para las masas? Entonces, por eso decía, ¿y las masas qué conocen? Conocen lo industrial. Y bueno, y hizo todo este tipo de cosas, ¿no? Él pensaba en democratizar el arte. Este, bueno, esto es el concepto de Andy Warhol, que fue muy influyente y sigue siendo influyente, ¿no? A ver qué están diciendo. Ah, Joaquín acá pone. Dice Joaquín, el problema que veo es que los videojuegos atraviesan un estigma similar al que en su momento enfrentaron el anime y el manga. Ujú. Son frecuentemente subestimados como forma de expresión artística por el simple hecho de estar ligado al entretenimiento y al placer. Claro, esta percepción los relega a un plano meramente hedonista, muy bien, ignorando su capacidad para transmitir emociones profundas, explorar temas complejos, construir un universo narrativo rico y significativo, transmitir ideas, transmitir significado, transmitir sentimientos, claro. Hasta que no se rompa con esa visión tonta, será difícil que los videojuegos sean conocidos como obra de arte. Bueno, pero hay que ver quiénes tienen esa visión. No son tantos, pero sí hay gente que tiene eso. El que es el que hizo la portada del álbum de Velvet Underground. ¿Quién? Bueno, a ver, terminemos de ver el documento porque falta un par de temas. Bueno, acabamos de ver por qué son obras de arte de los videojuegos de María Luján Ulton, que propone varias cosas para pensar, ¿no? Esto del experimental, esto de la narrativa, usando lo que son las tendencias de los artistas rusos en lo que es el storytelling, porque muchos hablan de storytelling, dicen, bueno, suena yankee. En realidad la narrativa rusa es muy profunda y muy rica, y bueno, yo insisto, tienen que leer poesía, tienen que leer poesía y tienen que tratar de interpretar poesía. Interpretar qué significa una poesía u otra para ustedes. Eh, Está bien, uno puede, hoy en día uno agarra una poesía y dice, y bueno, y busca los comentarios o la interpretación de la poesía. Bueno, sí, está bien, pero mucho más rico es sorprenderse uno mismo y ver qué significa la poesía para uno. Y por ahí puede descubrir autores que no son tan famosos, pero que a uno le llegan. Pero aparte eso los va a enriquecer porque los va a hacer ver de distinta manera el mundo. Bueno, avancemos, terminemos con esto, ya queda poquito tiempo, ¿no? A ver cómo estamos con el tiempo. Sí, media hora. El uso de la inteligencia artificial, no podía faltar este tema. Perdón, están viendo el documento, ¿no? Estoy compartiendo el documento. Sí, profe. Buenísimo. Ah, ¿qué dice Enzo? Los juegos ya de por sí son un arte, desde la era de los juegos de Family. Vi la película de Eraserhead. Ah, no, no sé, no conozco esa película. Después mándame, comparte un enlace, algo, ¿no? Esa película no la conozco, Enzo. Bien, sí, sí. Bueno, la inteligencia artificial también se puede utilizar para diseñar, para desarrollar videojuegos. Ahora, ¿cómo se puede utilizar? O sea, todos creo que tenemos ese sueño. Me acuerdo cuando salió la serie Star Trek, la primera, no sé si ustedes la vieron, la primera, ¿no? Salía Capitán Kirk y salían todos, decían, computadora, tal cosa, qué sé yo, computadora, vamos a la estrella más cercana, computadora, búscame las naves Klingon, cosas así.
O sea que la computadora te hacía todo y no se veía ninguna computadora, ellos hablaban y por ahí una voz se escuchaba, daba una respuesta, o la nave empezaba a moverse, o salía una pantalla mostrando las naves Klingon y todo eso. Bueno, más o menos lo que queremos hacer con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, hacerme un videojuego que sea bueno, bonito y barato, que sea exitoso. Bueno, no es tan así. Hay que hacer prompts, hay que indicarle mediante un guión a la inteligencia artificial qué es lo que queremos. Y hoy en día hay una competencia de inteligencia artificial, pero veamos a ver lo que está escrito. Dice, ¿para qué se puede utilizar? Ah, ya los motores de juego, uno de los subsistemas que tiene, uno de los submotores que tiene todo motor de juego, es un motor de inteligencia artificial que se puede aplicar para el manejo de los enemigos y el manejo de los NPC, ¿no? El comportamiento de los personajes no jugables. Acá justamente, acá está. Comportamiento de los personajes no jugadores, los NPC. La inteligencia artificial se puede utilizar para crear los NPCs con comportamientos inteligentes y realistas en los videojuegos o estilizados, todo depende del tipo de videojuego que queramos hacer, ¿no? Porque por ahí si estamos haciendo algo muy cartoon, o sea, la cuestión de lo cartoon, como vimos, es quizás más exagerada, tiene otra impronta, no es lo fotorrealista. Bueno, pero depende, pero se puede usar inteligencia artificial. Estos personajes pueden tomar decisiones, adaptarse al entorno, interactuar con el jugador y con otros NPCs y seguir estrategias predefinidas. La IA permite que los NPCs parezcan más humanos y desafiantes, y eso es lo que buscamos, mejorando de este modo la experiencia del juego. Generación procedural o procedural generation. Mm, Recuerden, mi inglés no es tan bueno. Por ahí si alguien lo pronuncia bien, bienvenido. La IA se utiliza para generar contenido de forma automática y aleatoria, o sea, al azar, en los videojuegos. Esto puede incluir la generación de niveles, terrenos, misiones, objetos y otros elementos del juego. La generación procedural basada en algoritmos de inteligencia artificial puede proporcionar una mayor variedad y rejugabilidad en los juegos. Sí, esto es algo que se ha investigado mucho. Se usan fractales también, que son entes matemáticos que mediante una simple ecuación, una simple fórmula, podés generar terreno que los podés configurar a tu gusto, ¿no? Y son terrenos bastante buenos. Bueno, generación procedural, en lugar de estar dibujando un terreno de 1000 kilómetros por 1000 kilómetros, por ejemplo, en lugar de dibujarlo a mano y de colocar a mano las rocas, los árboles, hacer hondonadas, todo eso, uno puede hacer una generación procedural que se llama, o sea, uno hace un script, uno escribe código. Y en el código dice, bueno, yo quiero hacer un territorio de 1000 kilómetros por 1000 kilómetros, lo que sea, con estas características, que tenga un río, o que tenga un río con arroyos, o que tenga un lago, bueno, no sé, que tenga la mayoría parte de césped, que tenga algo de piedra, bueno, y uno lo programa, es mucho más rápido y tiene la ventaja de que uno puede usarlo varias veces y hacer distintos tipos de terrenos, hacer todos terrenos distintos o todos terrenos iguales, bueno, depende, pero se usa mucho la generación procedural de terreno. Toma de decisiones y razonamiento. La inteligencia artificial se emplea para desarrollar sistemas de toma de decisiones para los personajes del juego, permitiéndoles evaluar situaciones y seleccionar las acciones más adecuadas en función de los objetivos y las condiciones del juego. Esto se aplica tanto a los NPC como a enemigos controlados por la computadora, mejorando su inteligencia y la capacidad de respuesta. Bueno, también no solamente a los NPC, los enemigos, por ahí, fíjense que podemos tener un personaje que tenga aliados, que tenga el wing, ¿no? O sea, que tenga un ala o que tenga alguna ayuda, y que también puede ser un personaje que esté controlado por inteligencia artificial para ayudarnos, ¿no? Personalización y adaptación del juego. La inteligencia artificial se utiliza para personalizar la experiencia de juego según las preferencias y el estilo de juego del jugador.
Los sistemas de inteligencia artificial pueden recopilar datos sobre el jugador, datos que tienen que ver con el rendimiento, con las decisiones tomadas y el comportamiento, y así ir adaptando la dificultad del juego de acuerdo a las elecciones, al nivel a la capacidad del jugador. Sugerir contenido relevante y de este modo lograr ofrecer una experiencia más personalizada y rica y atractiva para el jugador. Bueno, optimización y testing también. La inteligencia artificial se emplea para optimizar el rendimiento y la calidad de los juegos. Los algoritmos de IA pueden ser utilizados para encontrar y corregir errores en el código del juego, optimizar el uso del recurso del hardware y mejorar la eficiencia de los algoritmos de renderizado. Bueno, los algoritmos de renderizado quizás es lo principal, ¿no? Lo que más consume recursos, entre otras tareas relacionadas con el desarrollo y la calidad del juego. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones más comunes de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. A medida que la tecnología avanza, que van madurando las inteligencias artificiales, seguramente vamos a ver más avances en el uso de la IA en áreas como el procesamiento del lenguaje natural para la interacción con los NPCs, en áreas como la generación procedural que sea cada vez más sofisticada, terrenos más interesantes, y el diseño de sistemas de juegos más adaptables y dinámicos, porque podemos ir regulando la dificultad del juego o la aparición de obstáculos y todo eso con la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de que tenemos que lograr ese canal de flow? Lo que dice Mihaly, dice Mihaly, eh, de mantener al jugador en ese canal que esté lo suficientemente interesado y motivado para seguir avanzando con la experiencia. Que no sea tan fácil que lo aburra y lo deje por aburrimiento, y que no sea tan difícil que lo frustre y lo termine dejando porque no puede avanzar en el juego. Y acá viene una pregunta. ¿Se puede usar la inteligencia artificial para desarrollar videojuegos sin saber programar? Bueno, los que te venden inteligencia artificial dicen que sí. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede usar la inteligencia artificial? Bueno, acá expongo algunas cosas, pero en realidad, a ver, ¿qué piensan ustedes? Quiero escuchar. A ver, depende, dice Joaquín. Tenés que saber eventos. Pienso que hay que saber algo de programación porque la IA te puede mandar ya el código fallado con algunos errores y como no sabes programar no sabes cuál sería el error. Creo que se puede hacer un videojuego sin saber programar sabiendo los eventos predeterminados de Unity. Utilizando cosas predeterminadas. Bien, Enzo, puede ser. Si eso, bueno, bien, es válido. Claro, hay dos cuestiones. Una, hay que saber utilizar la inteligencia artificial. ¿Y en qué la vas a utilizar? Para que haga la programación, hasta el momento no hay buenos resultados de la inteligencia artificial programando por sí sola. ¿Sí? O sea, como decir, che, programame Counter-Strike, pero que sea con vikingos, por ejemplo, por decir algo, qué sé yo. Eh, no, no es tan sencillo. Incluso utilizando la inteligencia artificial, hay que tomarse el trabajo de escribir unos buenos scripts para las cosas que uno quiere automatizar. Y es más, no se usa por ahí tanto lo que es la inteligencia artificial, se usan agentes. O sea, se programa una capa superior como para, por ejemplo, configurar el comportamiento de los NPCs. Y entonces vos tenés el comportamiento, pero después tenés que pasar el código. Y ya estamos hablando de herramientas pagas, pero estamos hablando también de que hay que hacer un esfuerzo extra para aprender a programar estos agentes de inteligencia artificial en definitiva. A ver qué están diciendo acá. Están diciendo, si haces code bibbing, ¿y qué es code bibbing? No, eso no lo sé. Dice Joaquín, y hacer algo muy simple como Snake o Tetris, sí.
Pero si es una idea nunca explorada, muy complicada, y sí, exactamente de eso se trata, hacer algo distinto. Justamente la programación nos va a dar la capacidad de agregar un comportamiento, el comportamiento que nosotros queramos a los objetos del juego, no solamente a los personajes, a todos los objetos. Eso se hace a través del script, de la programación. Es posible que haya errores siempre, siempre es posible y justamente por eso hay que probar, 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 buscar. A veces son errores que uno no los piensa y salen porque de algún modo la mecánica no es tan divertida, etcétera. López dice, la IA te puede guiar, dar ideas, sí, sí te ayuda a codificar en determinado momento, pero hay que llegar a ese momento. Santiago, supongo que se puede, pero no para hacer todo, exacto, sino para hacer ideas o cosas simples, o cosas paso a paso, cosas que son muy puntuales. Roca dice, pues, si los juegos de PS2, de la Play 2, estaban diseñados para frustrarte. Bueno, hay juegos que son más difíciles que otros y tienen su público, ¿no? Alejandro, algo tenés que saber de programación y no solamente de programación, tenés que saber de arte, tenés que saber de contar historias, tenés que saber cómo atrapar la atención de la gente, que es el santo grial, es lo que todos buscamos, es la bala de plata, ¿sí? La Powder Buffet, el arma maravillosa, esta arma que te mata a todos los enemigos. Todavía no lo he encontrado en la inteligencia artificial, es una búsqueda en lo que estamos todos. ¿Cómo hacemos más divertidos, más atractivos, más geniales nuestros videojuegos? Bueno, a través de la programación, a través del storytelling, a través de los modelos, a través de la mecánica, a través del flujo del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no puede depender 100% de ChatGPT ni de DeepSeek y todas las otras. Joaquín dice, yo creo que la IA ayuda a hacer cosas muy básicas, no solamente básicas, no sí te ayuda, pero como te digo, también requiere un esfuerzo de nuestra parte de eh, saber hacer trabajar la IA a nuestro favor. Y que son muy comunes porque no tanto en repetición, no. Hay cosas que se van. ¿Y qué tan común es X problema? No entiendo. Tal vez en el futuro hago todo perfectamente, dice José. Acá un youtuber de coding lo explica, dice. Básicamente es codear sin codear, es codificar sin codificar, a eso se refiere. Ah, bien, a ver cuánto dura este video. Ah, el vibe coder, el virus mental de la codificación codificación, me sonaba vibe algo, codificación de vibraciones. Para que los videojuegos se sientan entretenidos y vivos. Bueno, el Game Feel, Joyce, bueno, justamente, algunos trataron de poner nombre a esto que le estoy diciendo, la bala de plata, la Vanderwaffe, eh, el arma maravillosa. ¿Cuál es el secreto? Está en la codificación, está en la parte artística, está en el renderizado, está en el ray tracing, está en la IK. ¿Dónde está? Bueno, está en todo eso y más. El todo es más que la suma de las partes. Un videojuego es una obra que tiene una parte artística, una parte técnica, hay una parte visual, hay una parte sonora, auditiva, hay efectos especiales, hay una historia, hay obstáculos, bueno, hay personajes. Todo eso hace, por eso es necesario que ustedes diseñen y que ustedes transmitan algo. Busquen transmitir una historia o transmitir algún sentimiento. Justamente Vibe Coders va por ese lugar, me imagino. Bien, es lo que tratamos de aprender aquí. Bueno, a ver, ¿dónde está? Ah, acá. ¿Y por qué no me sale? O sea, están viendo el documento, ¿no? A ver, ahí está el documento. Bueno, es posible utilizar la inteligencia artificial para desarrollar videojuegos sin necesidad de tener conocimientos profundos de programación. O sea, conocimientos tiene que tener, implícitamente lo está diciendo. Existen herramientas y plataformas que
que permiten a personas sin experiencia en programación crear videojuegos de manera más accesible y simplificada. Esta herramienta utiliza la IA y otras técnicas para facilitar la creación y el desarrollo de juegos. Bueno, habla de Construct, es un... No me acuerdo si se los mostré a ustedes, ya estoy un poquito confundido, disculpen. Se los mostré a Construct a ustedes, es un motor de juegos basado en la web. Bien, sí, me dice José. Recuerden que era todo un problema, había que pagar todo eso, ¿no? O sea, te da una serie, ¿cómo es? Una serie de acciones por mes, por semana, no me acuerdo. Bueno, es una plataforma de desarrollo de juegos que utiliza una interfaz de arrastrar y soltar hasta cierto punto, ¿no? Yo soy muy escéptico de esto. Lo que significa que no se requiere programación para crear juegos, pero te va a ofrecer una serie de opciones. Y resulta que si vos querés hacer otra cosa, justamente la programación, los scripts, otorgan comportamiento a lo que vos quieras del video, a cualquier game object. Y por ahí esto de que te hacen sin codificar, te dan algunas opciones nada más, no te dan todas. Bueno, Unity y Unreal también tienen motores de inteligencia artificial que ofrecen herramientas visuales y de programación que facilitan el desarrollo de juegos. Aunque estas plataformas no son específicamente de inteligencia artificial, proporcionan una amplia gama de funciones y recursos que pueden ser aprovechados sin conocimiento de programación avanzada. Acá me voy a detener un poquito. A ver, vamos a ver. Perdón, vamos. Este, Ahí les voy a compartir pantalla. Unity, ya cada vez más, y Unreal también, están integrando más cuestiones con inteligencia artificial. A ver, ¿dónde estaba? No, a ver. No sé si en juegos. Bueno, bueno, que acá Unity lo tiene. Hay un servicio que sacó Unity que se llama Muse. No sé dónde está. Bueno, acá hay una serie de... A ver, lo busquemos. Em, Unity, Muse, a ver. Oh, acá está. Mm. Este es un servicio basado con inteligencia artificial. Bring your ideas to life faster con un editor de inteligencia artificial. O sea, trae tus ideas, lleva tus ideas a la vida más rápido con un editor integrado de inteligencia artificial. Bueno, acá, a ver, vamos a ver si lo podemos traducir acá, a ver. Con Unity Muse puedes encontrar lo que necesitas sin dejar el editor de Unity. ¿Sí? Es como un plugin, digamos. Utiliza el chat en el editor para encontrar soluciones y herramientas de inteligencia artificial generadoras para construir y ajustar sus propios activos y animaciones. Intenta gratis suscribirse, claro, te dará una prueba, pero también estos servicios son de cobro. Ahí se cobra $30 por sit, por asiento por mes, o sea, $30 por mes, ¿sí? O sea, uno lo puede probar gratis, pero después hay configuración. Unreal lo que tiene es ¿cómo se llama? No es script, se llama Blueprints, eso es. Unreal lo que tiene es Blueprints, que es una herramienta de programación visual. A ver, acá. Bueno, acá Unreal muestra lo que es esto. No está disponible el video. A ver. No, me lleva acá. Este video no está disponible. Bueno, esto básicamente es
blueprints, programación visual que se le llama, que salen, bueno, ciertas entidades y esa entidad vos la vas conectando y de acuerdo, pero hay que tener la lógica de programación para entender qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se van concatenando estas acciones, estos eventos para obtener algo en el tiempo. Pero bueno, ¿cómo se llama? En Unreal es muy usado este tema de blueprints. A ver So in acá. this video, I want to talk briefly about variables. Can be it can be a name. It can Bueno, want to acá store to like dice que hablar de variables. Quería lo que veamos. I'm going to add the details panel appear down in the Ahí base of está. my blueprint. But this blueprint Más o menos in some other Apple Plus. empieza a definir variables, store that empieza a definir cosas. Unity también tiene algo parecido, ¿no? Sobre todo cuando hacemos animación, ese tipo de cosas. El Character Controller o los controladores de animaciones también son muy parecidos. Hay una cosa visual que vos tenés que ir este, conectando eh, las animaciones y bueno, hay que ver si las vas a repetir, las hace una sola vez, bueno, etcétera. También es una cuestión muy, muy visual, pero esto está más orientado al código. Hay distintos tipos de herramientas y se van mejorando, se va ampliando, cada vez vamos a ver más, ¿sí? José dice tiene muchos límites y no sé si está bueno acostumbrarse a los eventos. Claro, es que la creatividad, a ver, ¿qué son la... Epa, ¿qué pasó acá? Todos los expertos en inteligencia artificial de todo esto, a pesar de lo que le diga el dueño de Nvidia, el CEO de Nvidia, está loco el tipo, bueno, quiere vender su producto. Han, han invertido muchísimo en inteligencia artificial y ahora quiere vender, pero exactamente. La creatividad, no hay recetas para eso. Hay que aprender a programar, sí, hay que aprender de arte, sí, hay que aprender a contar historias, hay que aprender a editar efectos especiales, hay que aprender, sí, 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 sí. Ahora, que aprendamos todo eso no nos asegura que tengamos creatividad. ¿Qué es la creatividad? Y es un misterio. Algunos pueden expresarla más rápido que otros, otros no es que no la tengan, sino que no son capaces de expresarla. Entonces de eso se trata, de expresar todas las ideas que tenemos adentro con creatividad, de hacerlas divertidas, de hacerlas accesibles al público y bueno, a hacer un videojuego con todo eso. La creatividad viene del alma, algo que la IA no puede replicar por ahora. Bien, bien, bien. Bueno, terminemos con el documento ya. Bueno, eso en cuanto a Unity y Unreal. Después está Game Maker, es otra herramienta de desarrollo de juegos que proporciona una interfaz visual y un lenguaje de programación simplificado llamado GML por Game Maker Language, que también es medio visual, tiene cosas ahí. Se puede utilizar GML para programar juegos de manera más avanzada y se puede usar utilizando la interfaz gráfica que te da unos bloques de programación que los vas conectando y te hace como una programación visual. El tema con Game Maker también es 2D y también te da un periodo de prueba y después tenés que pagar para usarlo. Y es más que nada 2D, ¿no? Tanto Game Maker como Construct son 2D. Pero Unity y Unreal son más amplios y directamente puedes usarlo completo. Estas herramientas te permiten crear juegos utilizando una combinación de arrastrar y soltar, configuraciones visuales y en algunos casos un lenguaje de scripting simplificado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque estas soluciones simplifican el proceso de desarrollo de juegos, aún así se requiere una comprensión básica de diseño de juegos, de mecánica de juego para crear experiencias sólidas y atractivas. Por eso vimos los marcos, ¿se acuerdan del marco MDA, mecánica dinámica estética? O el marco de Tracy Fullerton, era FDA, formal, dinámica, elementos formales, dinámicos y estéticos, o la tétrada elemental de Jesse Shell, que no la llegamos a ver, que es un poquito más complicada. Es como que a la MDA la hace crecer con el tema de la tecnología, pero también hay unas cuestiones de storytelling y otras cosas que agrega Shell ahí. Además, si se desea utilizar la inteligencia artificial
de manera más avanzada en el desarrollo de videojuegos, es posible que sean necesarios conocimientos adicionales en programación y técnicas de aprendizaje automático para aprovechar al máximo las capacidades de la IA. Es lo que le decía, para poder hacer un prompt, hay que escribir prompt, por ejemplo, prompt para hacer modelos 3D, o prompt para generar imágenes de un escenario, o un prompt para generar proceduralmente eh, un terreno. Eso se puede hacer, pero hay que aprender a hacer ese tipo de prompt. No es, che, haceme un prompt para un terreno en Unity con estas características. Más o menos, no es tan así. Pero creo que sí se va a llegar cada vez más cerca a eso. Bueno, acá les dejo un video para que lo vean ustedes. Esta es una chica que es una youtuber que hace algo interesante. Está muy bueno. Esto se los recomiendo, sobre todo este primer video. Y bueno, y acá hay una serie de otros eh, videos también para que los vean. Están todos en el documento, ahí les compartí el documento en pantalla en el chat. Y por último, lo que vendrá. Uy, ¿se acuerdan de la película de Charlie? Charlie hizo una película, Lo que vendrá. La verdad es que no me gustó cuando salió y la verdad es que no le erró en nada. Este, bueno, como decía la chica esta, ¿no? El arte a veces es disruptivo. El arte no siempre tiene que gustar, no siempre es bonito. Charlie lo entendió bien eso. Realmente hizo una película, Lo que vendrá, eh, donde mostraba, bueno, ahí en los 90, cómo iba a ser la Argentina. Y la verdad que a mí no me gustó la película. A ver, ahí les comparto un poquito. Hizo la música, actuaba Juan Leirado, y no me acuerdo quién más. Una película que es un poquito medio aburrida, no era lo que uno esperaba ver a Charlie, uno quería ver lo que eso haciendo de Charlie. Bueno, hace de Charlie, ¿no? Ahí hace de enfermero, justamente. Eh, pero en realidad, siendo justo, en retrospectiva, este, lo que muestra la película era lo que realmente le esperaba a nuestro querido país. Bueno, eso para que vean a veces el arte, como muy bien decía la chica, no, eh, no siempre es bonito. ¿Qué dicen? No aparece el link. No necesitas ser un experto para ser un gran artista, eso es cierto, totalmente. Es el tema de la creatividad, sigue siendo ese misterio, ¿no? Está en el documento, a ver, ahí les comparto de nuevo el documento para los que entraron tarde. A ver, ¿dónde está el documento? Ah, perdón. Sí, no, está, ahí les mando el documento de vuelta. Ahí van a ver todo. Son varios videos, véanlo. Sobre todo el que les decía, el de la chica esta. A ver, vamos, a ver si puedo. Acá está. Uh, ¿Qué pasa? Dale. Ahí está. A ver, ahí está creando. Se creó mi propio juego sin saber programar. ChatGPT más Unity. Ella lo hizo hace un año. Bueno, está interesantísimo. Véanlo, no tiene desperdicio. Es una experiencia real. Eh, Van a ver que ella empezó, digo, esto lo hago en 2 patadas, decía. Y bueno, no lo hizo en 2 patadas, hizo un videojuego, se ayudó con ChatGPT, usó Unity, bueno, cuenta toda su experiencia. Véanlo que está muy bueno. Que dicen, no les pase para que aprendan a entrar temprano, dice, bueno, bien, vamos a lo último de lo que vendrá. ¿Qué vendrá? Bueno, cada vez más realidad virtual, cada vez más realidad aumentada, más juegos en la nube. El streaming de videojuegos se está convirtiendo en una tendencia creciente. Bueno, ya Stadia no existe. Como le decía, hay audiencia, hay gente que va a ver a otros que juegan videojuegos. Hay cada vez más inteligencia artificial, sí. También va a aumentar el realismo gráfico. Hay muchos avances que se están dando
cuestión. Algo de lo que se habla es de juegos basados en la comunidad, porque se ha visto que en la audiencia por ahí quizás no está jugando mucho, pero por ahí juegan algo. Entonces se habla de la interacción social y la colaboración entre los jugadores seguirán siendo fundamental en el futuro de los videojuegos. Yo creo que hay que pensar en esto. Yo creo que hay que pensar bastante en esto. Se esperan más juegos enfocados en la creación de comunidades, donde los jugadores podrán colaborar, competir y compartir contenido de una manera más fluida. Ahora se habla de realidad mixta, mezclar la realidad aumentada con la realidad virtual, permitiendo a los jugadores interactuar con objetos y personajes virtuales en entornos del mundo real. Bueno, los eSports y juegos competitivos, ¿sí? Los Battle Royale y todo ese tipo de cosas, cada vez van a tener más, eh, se va a ver más de eso. Bueno, son tendencias. Veremos lo que vendrá, como decía Charlie. Veremos lo que vendrá. Hay cosas que todavía no nos imaginamos. Por ejemplo, ahora dice que salió de nuevo Google Lenses y que salió mejorada. Bueno, hay que ver si eso se llega a aplicar en los videojuegos. Y hasta ahí. Bueno, hasta ahí terminamos con la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció las clases? Espero que les haya despertado la curiosidad, por lo menos, de pensar de otra forma en los videojuegos, ¿no? Muy buena, profe, la verdad. Sí, sí, me despierta más la parte artística. Me Ah, interesa mucho. bien. Pero Buenísimo. bueno, es como decía antes, el arte tiene que nacer de uno, pero hay que darle la posibilidad. Sí. Y bueno, como decía también esta chica, ¿no? A ver, el arte no es bonito y a veces el arte nos interpela, nos saca de nuestra zona de confort. Fíjense, el esfuerzo que hizo Warhol, la verdad, este, él era una persona que dijo, ¿por qué el arte no puede ser de las masas? ¿Por qué el arte no puede ser popular? Porque en ese momento había mucha idea de que el arte era algo elitista. Y bueno, Andy Warhol cambió eso. Y por eso es que se habla del pop, se habla de los cómics. Ahora los cómics valen millones o cientos de miles de dólares. Eh, hay otra cuestión que está atravesando y bueno, que también va a atravesar a los videojuegos. Hay que pensarlo. Estuvo buena la charla TED, claro, sí, claro que sí. Estuvo bueno, dice Ceci también, Héctor. Me agradan las clases, me da curiosidad. Bueno, esa es la idea. Bien, chicos, nos despedimos porque enseguida volvemos para diseño. Preparen los sombreros. Así que nos vemos enseguida. Vamos, ¿la chocolatada? ¿Ya estamos con la chocolatada o no? Nos vemos enseguida. Sí, dice Con el Andrea, bueno, mate, sí. con O el mate. el mate, sí, mate con tortilla calentita. Bueno, nos vemos Oh, enseguida, chicos. hasta luego, gracias. Hasta luego.